Sí. Hola, buenas. Buenas. Bueno, nada, primero quiero agradecer a la organización por invitarme y yo voy a intentar hoy aclarar un poco lo que quiere decir el título que tenemos acá, ¿no? Voy a intentar contextualizar un poco lo que es la inteligencia artificial, entrar un poquito en qué significa y si me da un poco de tiempo, mostraré algunas aplicaciones. Pero lo que quiero es un poco conceptualizar, discutir y saber de dónde viene, qué es y cuáles son las perspectivas que está ahí, ¿no? Y el mejor título que me pareció ponerlo era Inteligencia artificial es arte, ciencia y paciencia, ¿no? El poder de la algoritmia, porque ahora la competitividad en todo lo que tiene que estar relacionado con la inteligencia artificial tiene que ver con qué capaces somos de nosotros poder crear algún algoritmo que sea capaces de hacer varias cosas, ¿no? Entonces, en principio, aquí había un audio, había un problema técnico, todo culpa mía porque no entendí un poco cómo construir esto. Pero quería yo haber empezado aquí debería estar sonando un audio que nos contaba este cuento, ¿no? Entonces este es el cuento de Julio Cortázar y nos da, el título de este cuento se llama Instrucciones para subir una escalera, ¿no? Entonces veamos que es muy simple, porque simplemente él nos va a contar, nos entiende qué es una escalera, nos define qué es una escalera, nos define para qué sirve, entiende el concepto de que es una escalera y la segunda parte, por eso es que tiene dos colores, la segunda parte pues nos dice cómo tiene que subir las escaleras. No voy a contar el cuento porque sería un poco aburrido desde mi voz, que no es voz del locutor, pero da ciertas instrucciones. Y una de las instrucciones cuando nosotros subimos las escaleras, ¿okay?, es que tengamos cuidado que cuando vamos a subir un pie no nos confundamos que estamos hablando del mismo pie, ¿no? Entonces intentamos subir 2 veces el mismo pie y nos caemos. ¿Okay? Quise utilizar esto para iniciar la charla porque es muy interesante, es poético y cuando nosotros tenemos un proceso de creación, creemos que hacemos un poco de poesía y lo puse en 2 colores. El primer color es porque cada vez que hablamos de la inteligencia artificial es hablar de algún ente, algún robot o algún algoritmo que sea capaz de entender y de intentar simular el proceso humano. Y para poder simular y entender el proceso humano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender un entorno, saber qué es ese entorno, interpretar ese entorno y después hacer unas acciones. Y esas acciones están relacionadas a ese entorno. Pero como el entorno también varía, las acciones tienen que variar a su vez cómo cambia el entorno. Por tanto, se vuelve un proceso adaptativo. ¿Okay? Entonces vamos a salir de ahí, ¿no? Luego aquí había un vídeo que no aparece, la culpa sigue siendo mía, Era que los primeros, hace 10 años, cuando queríamos hacer robots que subían las escaleras, se caían. Entonces hubiésemos visto el robot rodando por las escaleras. Aunque ya alguien nos había dicho cuál es el manual de instrucciones para subir esa escalera. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es muy difícil definirla. No es un concepto, son definiciones. ¿Por qué? Porque esto es intentar saber lo que es la inteligencia viene desde los griegos y luego cuando hacemos artificiales porque la queremos crear nosotros. Pero nosotros tampoco sabemos de dónde viene esa inteligencia en ciencia cierta. ¿Okay? Pero lo que sí sabemos es que están relacionadas con procesos mentales, como cuáles: creatividad, solución de problemas, reconocimiento de patrones, clasificación, aprendizaje sobre todo. ¿Qué significa aprendizaje? Introducción, deducción. Deducción es saber qué tengo que aprender del entorno que tengo, ¿vale? Construcciones de analogías. ¿Por qué las construcciones de analogías? Porque es lo que nos permite generalizar. Yo veo un entorno, ese entorno vamos a llamar los datos, y yo con esos datos quiero generalizar. ¿Okay? Y ahí tengo algunas otras cosas. Procesamiento del lenguaje, porque yo también, cuando hablo de procesamiento del lenguaje, no simplemente estoy hablando de poder hablar del lenguaje que hablan las personas, sino cualquier tipo de lenguaje que sea capaz de comunicarse y hace que esa interacción sea recíproca. ¿Okay? Esto es lo que nosotros queremos hablar. De estos procesos mentales, nosotros tenemos algunos comportamientos inteligentes, que tiene que ver, pues, la percepción del propio ambiente, que tiene que ver con todos estos procesos mentales. Actuación en ambientes complejos, porque el ambiente puede pasar de una cosa muy simple a algo más complicado, y por eso es que los coches autónomos, todavía no nos atrevemos a montar en un coche autónomo y a vendarnos los ojos, todavía no lo hacemos, ¿verdad? ¿No? Porque pueden haber muchas complejidades, ¿vale? Razonamiento, etc. Bueno, aquí hay algunas otras cosas. Lo más importante es que hoy día
cuando se refiere cuando se tiene que hablar de la inteligencia artificial, están ahora más o menos clasificadas en dos vías, ¿no? Una que llamamos una inteligencia artificial dura o fuerte, que son aquellos que realmente nosotros quisiéramos ver cuáles son todos aquellos procesos que pudieran imitar el ser humano, que tiene que ver con todas las funciones cognitivas, de tal punto hasta intentar poder llegar que éste sea capaz de tener hasta autoconciencia. Esto sería el fin último, ¿no? Que una máquina tuviese autoconciencia. ¿Qué quiere decir que tengan autoconciencia? Que la máquina sepa que es una máquina, que entienda que es una máquina, pero que a partir de ahí quiera desarrollarse y aprender y no esperar que nosotros le estemos dando información del entorno para que ella aprenda, sino que ella sea capaz de saber que tiene que buscar información de ese entorno para aprender cosas nuevas. ¿Ok? Entonces nosotros estamos ahí. Y luego lo que llamamos la inteligencia artificial ligera o débil, que es aquella, que es la que se refiere a diseñar tipos de software, digamos, tipos de redes neuronales, de estructura, bueno, eso lo podemos conversar con más detalle, y hacer cosas que aprendan, por ejemplo, a jugar el ajedrez o a jugar videojuegos. Es decir, cuando ustedes están jugando el FIFA, los chavales estos que juegan el fútbol estos que juegan contra el ordenador son tan buenos es porque detrás de ahí hay una red neuronal que ha aprendido a jugar de muchos jugadores, ¿no? Y ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que la palabra mágica que yo les había indicado? Que se dice que es débil porque no podemos llegar a ese nivel ahora de alcanzar la autoconciencia de las máquinas. ¿Ok? Cuando uno habla de inteligencia artificial, uno siempre se imagina a un informático dándole que dale a una tecla, pero no es así. Cuando nosotros nos relacionamos a la inteligencia artificial es que estamos hablando de la contribución de muchas áreas. ¿Ok? Tiene ahí, como lo había dicho Alex anteriormente, hay un montón de gente que está detrás para que tú puedas conectar dos cables y poder interaccionar con el Arduino y hacer innovación o cosas nuevas, ¿no? Pero hay de todo. Y lo más interesante es que la primera que yo pongo es desde la filosofía, porque ya los griegos, los filósofos se preguntaban qué es la inteligencia e intentaban a ver qué es la lógica y cuáles eran los métodos lógicos para nosotros poder describir lo que es el razonamiento y los fundamentos a través de los razonamientos, ¿no? Entonces, esto es lo que es interesante. Luego tenemos obviamente los matemáticos, porque los matemáticos son todos aquellos que han podido ayudarnos a desarrollar cómo hacer los procesos para hacer todas las partes que tienen que hacer los algoritmos, que los algoritmos simplemente son, de alguna manera, reduciéndolo mucho con el perdón de los matemáticos, cálculos binarios matemáticos que te permitan hacer una serie de instrucciones. Eso es mucho más complejo que eso, ¿ok? Pero más o menos lo vemos. La rama de la economía, porque nos interesa que la inteligencia artificial, es decir, el ser humano, de lo que quiere hacer es tener toma de decisiones para tener alguna utilidad. ¿Ok? Siempre voy a tomar una decisión que yo voy a considerar dentro de mi lógica. Yo no estoy diciendo que siempre voy a ganar algo, sino que siempre voy a retribuirme de algo para tomar esas decisiones. ¿Ok? O tomo la mejor, la que me dé que tenga un fin de menos negativo, ¿no? Bueno, luego está la neurociencia, la psicología, la computación y sobre todo la lingüística, que es lo último que se ha integrado. ¿Ok? Aquí yo no estoy hablando, esto implica que hay más, por lo menos, de lo que es el uso de la inteligencia artificial moderna, por lo menos de los años 40. Pero esto, si ustedes lo ven así, área por área, es casi la historia de la humanidad cuando empezó a entender quién era el hombre en el mundo. ¿Ok? Desde que se empezó a hacer las primeras preguntas. Es decir, siempre una de las preguntas que hemos tenido es ¿qué es la inteligencia y si la podemos reproducir? Entendiendo luego con los estudios de neurociencia qué es lo que son los procesos cognitivos, ¿no? Que puede hacer el humano. ¿Ok? Aquí lo voy a poner una lista de una pequeña breve historia, aunque yo digo que arranco en 1943 porque son los primeros momentos que se empieza a hablar, que se acuñe a la inteligencia artificial con la introducción de las redes neuronales. ¿Por qué? Porque las redes neuronales buscaban, a partir del funcionamiento que tenían las neuronas, poder resolver problemas mucho más complejos y a partir de ahí poder entender cómo funcionaba el cerebro y si estos sistemas de redes neuronales eran capaces de entender
de resolver problemas tan complejos como los que resolvía el ser humano. Como ¿cuál era uno de los problemas? Reconocer patrones, saber cuándo era una A, cuándo era una B, cuándo era una C, que eran las primeras redes neuronales que intentaban reconocer formas, un círculo, un cuadrado, un triángulo o las letras. ¿Okay? Y luego, pues aquí tengo todo. No me quisiera quedar con uno de ellos y hablar un poco de la historia, pero bueno, tengo el tiempo, ¿no? De forma general, lo que nosotros, cuando hablamos de la inteligencia artificial, buscamos algunas metas. ¿Cuáles son esas metas? Pues se definen 4. Estas podrían ser también definiciones, pero bueno, son 4 metas. Sistemas que piensen como humanos, ¿ok? Pero que no son humanos, ¿vale? Sistemas que piensen racionalmente. Pues esto es una consecuencia de la primera, ¿no? Si piensa como humano, creemos que pensamos racionalmente. Esto es discutible, ¿no? Creo. Sistemas que actúan como humanos, ¿sí? Y luego sistemas que actúan racionalmente, ¿no? Entonces, fíjense que están separados estos 4 puntos están separados en 2 familias bastante marcadas. Sistemas que piensan y sistemas que actúan. ¿Okay? Y esto es el gran reto, la gran meta que tiene todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, acá hay algunas definiciones, pero me quiero quedar con la última, que la inteligencia artificial es el estudio de agentes inteligentes, donde un agente inteligente se define, es un sistema que percibe su ambiente y toma acciones para maximizar las oportunidades de éxito. Sí, contado así suena como muy economista esto, ¿no? Pero esto está basado en definiciones biológicas, porque todos los sistemas biológicos intentan adaptarse al medio ambiente para poder maximizar las oportunidades de subsistencia y supervivencia. ¿Ok? Y esto es lo que se quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, hemos dicho que teníamos esas 4 metas, y las que más hemos llegado hasta ahora, o la mayoría de los trabajos que hay hasta ahora, para ponernos ahora un poco en contexto dónde estamos, es la 2 y la 4. La 2 es sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente, pero no llegan a ser todavía sistemas que piensan como humanos y tampoco sistemas que actúan como humanos. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿esto para qué me sirve? Ahora voy a hablar algunas aplicaciones, no tengo tiempo para verlas en vivo, pero son cosas que nosotros dentro del departamento de Data Science, que es un departamento que hace tecnología basada en inteligencia artificial y también colaboramos con universidades para la parte de investigación en esta área, ¿no? Pero aquí hay una cosa muy sencilla. Este es un sistema que le hemos hecho al Ayuntamiento de Barcelona, que era que tú querías meter una queja, querías hacer una pregunta al Ayuntamiento de Barcelona y tú tenías que meterte en la página web, a dónde me voy, tantas pestañitas. Esto es simplemente, yo meto un texto que quiere decir ahí, yo digo, por ejemplo, hay un agujero en la calle y él automáticamente me va a devolver, bueno, aquí no se ve el color, aquí me dice cuál es el resultado de esa búsqueda y a qué pestaña tengo que ir. Y él me pregunta si es una sugerencia, una incidencia o una queja. Esto que hay ahí detrás parece muy simple, ¿cierto? Pero realmente ahí lo que estoy haciendo es una red neuronal o un agente inteligente, como habíamos definido anteriormente, que es capaz de poder interpretar el lenguaje, entender lo que se está diciendo. No es buscar palabras clave y me voy a una base de datos. Detrás de esto hay todo un proceso, un conjunto de redes neuronales, no me da tiempo de explicarlo cómo funciona, pero hay un conjunto de redes neuronales atrás de diferentes tipos, de diferente estructura, con muchos datos que la ha intentado aprender para saber de qué se está hablando, cómo se está conjugando un verbo, si tengo un verbo y en qué tiempo verbal está, todas esas características, él nos devuelve esto que está acá. ¿Para qué nos sirve esto? A partir de ahí hemos diseñado un chatbot que lo que te hace ayudar es pedir un coche y alquilarlo. Tú llegas al aeropuerto, ya no me vienen a buscar, quiero alquilar un coche, en vez de entrar a la página web, activo mi WhatsApp y puedo decir cómo llevar el coche. Lo que intentamos es que con este procesamiento del lenguaje natural basado en esta inteligencia artificial, ustedes se van a dar cuenta que no están hablando con un ser humano, pero tampoco es un robot que es un robot sí, no, ¿no? Sí, se parece un poco más a la de las películas que vemos, ¿no?
Luego tenemos otro caso de uso, que es el poder clasificar las habitaciones en el sector turístico de las casas vacacionales, y simplemente es que yo le paso una foto de una estancia y él me dice, pues si aquí hay una cama, que hay un televisor, que hay esto, él me dice que esto es una habitación, que es un dormitorio. Entonces imagínense que ustedes son las personas que les dicen, bueno, ahora ustedes me tienen que clasificar 1000 casas que se dieron de alta en este portal. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ir foto por foto y decir, esta es una habitación, este es el baño, esta es la piscina. Ahora, si yo le paso las 1000 fotos a este agente inteligente, él lo que me dice es que me las clasifica de una vez, ¿ok? Luego, bueno, este es otro que quería haber mostrado el vídeo, pero el vídeo da 2-3 minutos, estoy un poco fuera de tiempo. Y otra cosa que nosotros habíamos hecho es que trabajamos para una empresa en Mallorca que se dedica a la distribución de consumo eléctrico. Y aquí lo que hacemos es poder hacer más o menos la predicción del consumo de energía a 15, 20 días próximo a partir de una serie de datos que nosotros le metemos a la red neuronal y él puede estimar cuánta energía eléctrica necesitas para poder comprar. ¿Por qué? Porque si tú te equivocas, si compras mucha energía de más, la pierdes, porque no la puedes almacenar, pero si compras menos, para poder suplir, te la van a cobrar mucho, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue diseñar un sistema metiendo diferentes datos y ya está ahí, ¿no? Entonces, con esto cierro un poco, pero también nos podemos divertir con las redes neuronales para hacer un poco de arte, ¿no? Esto es uno de los desarrolladores de software que tenemos en la empresa. Y entonces lo que hicimos fue una red neuronal, le hemos aplicado un filtro, por ejemplo, le aplicamos el filtro del Tolstoy, ¿no? Y le decimos, pues sumas estas dos caras a ver qué nos da. Y nos dio esta cosa que está aquí. Bueno, perdón, nos dio este desarrollador más viejo. Y a eso le hemos sumado esta obra de arte y lo que nos ha dado es el final de esto que está acá, ¿no? Entonces, pues, la red neuronal, ¿qué es lo que ha hecho? Ha intentado copiar el estilo de esto e intentándolo encajar con todas las formas que tenemos y intentar predecir esto. Bueno, y con esto acabo. Gracias. Ahora, bueno, no sé si da tiempo para alguna pregunta. Sí, ¿no? Una o... Sí, hola, buenos días. El tema de los chatbots que ha comentado, me gustaría saber, bueno, primero supongo que utilizan alguna plataforma ya desarrollada, como el Luis de Microsoft, en Azure, o es una de propia. Y sí. También la segunda pregunta sería un poco, pues, ¿cuál ha sido su experiencia? Porque los chatbots, a no ser que sean chatbots pues, que te vayan guiando con un proceso bastante cerrado, suele crear bastante frustración al usuario. Sí, muy bien. Sí, hay dos preguntas. Uno, el primero que nosotros intentamos, el que hacemos es un software desarrollado por nosotros. Cogimos algunos de estos que están en estas plataformas, mi equipo y yo lo desarmamos, vimos qué era y nos encontramos con ese problema, que eran chatbots para cuestiones muy, muy específicas. A partir de febrero de este año se ha liberado en OpenAI, que es una página web que hay ahí gente que es un consorcio que intenta poder tener acceso a muchos algoritmos que ellos están trabajando de inteligencia artificial. Hay uno que se llama el GPT-2, ¿sí? Y es un algoritmo de transformación de texto que utilizaba Google. Nosotros lo que hicimos fue entender cómo estaba trabajando él y a partir de ahí intentamos adaptar la idea de esos algoritmos con algoritmos propios. ¿Okay? Entonces, sí es verdad que cuando uno hace un chatbot hay que tener cuidado, porque el chatbot necesita un entorno para poder entender. Entonces tiene dos problemas, o metes muchos datos para que él entienda en el entorno que está trabajando, o tú haces una guía de preguntas de tal manera que lo puedes orientar a lo que él haga, ¿vale? Tú dices, yo quiero hacer, este es un chatbot muy específico para que es el alquiler del coche. Si tú le dices que quiere comer una pizza, no es que él se vuelve loco y no te dice nada, sino él te va a decir, oye, tú me estás pidiendo una pizza, acuérdate que yo no soy un humano, esa es la respuesta que da nuestro chatbot, acuérdate que yo no soy humano, pero te voy a dar todas estas direcciones si tú me dices cuál es tu ubicación. Y te pone toda la lista de pizzas que hay, de pizzerías que pueden estar cerca donde tú estás en ese momento.
¿vale? Pero todo esto, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho siguiendo este algoritmo que yo te dije, el GPT-2, que es muy interesante. Es un algoritmo muy interesante. Quería hacer una muestra de aquí, pero por cuestiones de tiempo no es posible. Pero el caso, sin tratarlo, en lo que ellos te dan, tú pones ahí una historia y él te genera una historia. Y tú cuando la lees, en algunos momentos no identificas que el que está escribiendo la historia es una máquina. No te escribe historias verdaderas, te inventa historia a partir de un texto que tú pones. Entonces él te genera. Esto lleva más de 20 años intentando hacer esto y fue hasta, como dije, en febrero que han liberado el código. ¿Ok? Y bueno, más o menos ahí contesto las dos preguntas que... ¿Sí? Listo. Gracias.